¿Qué sucede cuando los cimientos de una nación se desmoronan bajo un azote que nadie puede detener, ni siquiera los hombres más poderosos? En las tierras de Judá, un ruido ensordecedor en el horizonte no presagiaba una tormenta de lluvia, sino el fin de una era de seguridad y el comienzo de una prueba absoluta. Esta no es solo la crónica de una plaga antigua que consumió los campos, sino el registro de un momento en que el cielo guardó silencio mientras la tierra era devorada por un enemigo implacable. Dentro de esta historia descubrirás cómo actúa la mano de lo invisible cuando el corazón humano llega a su límite y la esperanza parece solo un recuerdo lejano. A través de este relato, comprenderemos que incluso en la devastación más profunda, existe un propósito que trasciende el dolor físico y la carencia material. Todo comenzó en un día que parecía ordinario en las colinas de Judá, donde el sol solía bañar los viñedos y los campos de trigo con una luz dorada y prometedora. Los agricultores trabajaban con la confianza de quienes conocen el ciclo de las estaciones, sin imaginar que el orden natural estaba a punto de romperse de manera irreversible. El aire, usualmente fresco y cargado del aroma de la tierra fértil, empezó a vibrar con un zumbido bajo y constante que inquietó a los animales mucho antes que a las personas. Nadie en las aldeas sospechaba que lo que se aproximaba era la primera de 4 oleadas que cambiarían el destino espiritual de todo un pueblo para y siempre. La prosperidad se había convertido en una venda para los ojos de Judá, y esa venda estaba a punto de ser arrancada con una violencia nunca antes vista. El primer grupo, conocido como el cortador, llegó como una sombra densa que oscureció el sol del mediodía, descendiendo sobre los campos con una precisión que parecía casi inteligente. No era un simple fenómeno migratorio, era una fuerza de la naturaleza que parecía tener un propósito específico y una dirección ineludible dictada desde las alturas. En cuestión de horas, lo que antes era verde y rebosante de vida quedó reducido a tallos desnudos y madera expuesta, mientras los hombres observaban con una mezcla de horror e impotencia absoluta. La rapidez del ataque dejó a los habitantes en un estado de parálisis emocional, incapaces de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir en sus propios hogares. Lo que había tomado meses de sudor y esfuerzo cultivar, desapareció en el tiempo que toma un suspiro lleno de miedo. Sin dar tiempo al alivio o a la recuperación, la segunda oleada, el devorador, se abatió sobre lo poco que el primer grupo había dejado atrás, con una voracidad insaciable. Esta fase fue aún más agresiva y sistemática, pues no solo buscaba las hojas tiernas, sino que se ensañó con la corteza de los árboles y las raíces más profundas de la vid. Los huertos que habían alimentado a generaciones enteras fueron aniquilados hasta quedar convertidos en esqueletos blanquecinos bajo el sol abrasador que ahora caía inclemente sobre la región. El silencio que siguió a este ataque era más pesado que el ruido de las alas, marcando el inicio de una angustia que se filtraba en cada grieta de la sociedad judía. La economía, basada en la generosidad de la tierra, comenzó a desmoronarse junto con la moral de un pueblo que se sentía repentinamente abandonado. La tercera y cuarta oleada, el destruidor y el consumidor, completaron el ciclo de una devastación que no dejó espacio para la supervivencia mínima ni para el optimismo. El trigo y la cebada, la base de la dieta diaria y el elemento esencial para la adoración en el templo, desaparecieron por completo de los graneros y de los campos. La tierra, antes generosa y vibrante, se convirtió en un desierto grisáceo donde el polvo reemplazó a la semilla y el hambre empezó a caminar libremente por las calles de Jerusalén. Esta crisis total no solo vació los estómagos de los niños y los ancianos, sino que también despojó a la nación de su identidad religiosa fundamental,
sin grano y sin vino. No había ofrendas que presentar ante el altar, dejando un vacío espiritual que dolía tanto como la carencia de pan. Joel, un hombre que observaba la tragedia no con los ojos de un administrador, sino con la sensibilidad de un observador espiritual profundo, comprendió que esto no era azar. Mientras otros buscaban explicaciones climáticas o intentaban hallar culpables en la política del momento, él veía una señal divina grabada en la aridez extrema del suelo. Los insectos no eran simples plagas accidentales, sino un ejército organizado enviado con un mensaje que el pueblo se había negado a escuchar durante los largos años de abundancia. La devastación total era el lenguaje de un Dios que necesitaba sacudir la autocomplacencia de una nación que había olvidado el origen real de todas sus bendiciones. Joel sabía que el verdadero problema no era la falta de lluvia, sino la sequía que se había instalado en el alma colectiva de su pueblo. El dolor se filtró en las instituciones más sagradas, llegando hasta los atrios del templo, donde los sacerdotes permanecían inmóviles ante altares ahora desiertos. La ausencia de la ofrenda de cereal y la libación de vino no era solo una cuestión logística, sino una ruptura en el puente de comunicación entre el pueblo y su Creador. Los ministros del altar, acostumbrados a la rutina de los sacrificios, se vieron forzados a enfrentar un silencio divino que resultaba más aterrador que el rugido de la plaga. Vestidos de cilicio, sus rostros reflejaban una desolación que no podía ocultarse tras ritos vacíos, pues entendían que el corazón de la adoración había sido golpeado en su centro. La interrupción del culto diario simbolizaba una desconexión espiritual que precedía a la tragedia física, revelando una verdad que muchos habían preferido ignorar. En los campos, los labradores se cubrían la cabeza con las manos, avergonzados y confundidos ante la tierra que ya no respondía a su cuidado. El trigo se había perdido y la cebada era ahora solo polvo esparcido por el viento, dejando a los hombres que alimentaban a la nación en una vulnerabilidad extrema. Los viticultores observaban sus viñas secas, conscientes de que la alegría del lagar se había extinguido, reemplazada por un luto que envolvía cada colina y cada valle de Judá. No se escuchaban los cantos de la cosecha ni las risas de los trabajadores al final de la jornada. Solo quedaba el crujir de las ramas muertas bajo sus pies. La identidad de un pueblo vinculado a la fertilidad de su suelo se estaba desmoronando, obligándolos a mirar hacia arriba ante la falta de sustento en la tierra. Incluso el reino animal participaba de esta angustia colectiva, con gemidos que resonaban en la soledad de los pastizales calcinados por el sol y la plaga. El ganado vacuno vagaba errante, buscando fuentes de agua que se habían secado y pastos que habían desaparecido bajo el apetito voraz de los insectos. Las ovejas, generalmente mansas y tranquilas, balaban con una desesperación que se sumaba a la tensión del ambiente, creando una sinfonía de dolor que llegaba hasta las puertas de las ciudades. La naturaleza entera parecía estar bajo un juicio que no distinguía entre el hombre y la bestia, unificando a toda la creación en un grito mudo de auxilio. Este desequilibrio total servía como un recordatorio brutal de que la vida depende de una gracia que a menudo se da por sentada hasta que es retirada. Joel, cargando con el peso de la visión que Dios le había entregado, comenzó a recorrer las calles de Jerusalén con un mensaje que no buscaba consuelo fácil, sino una confrontación necesaria. Su voz no era la de un agitador político, sino la de alguien que había visto más allá de los campos devastados para observar la condición del alma nacional. Exigió que los ancianos, los líderes y todos los habitantes de la tierra se detuvieran a reflexionar sobre si alguna vez sus padres habían presenciado algo semejante.
La magnitud del desastre exigía una respuesta que no fuera superficial, una introspección que fuera capaz de traspasar la capa de la tragedia externa para llegar a la raíz del problema espiritual. Él entendía que la plaga era el preámbulo de algo más profundo, una advertencia de que el tiempo de la indiferencia había llegado a su fin. La tensión en la ciudad crecía a medida que el hambre se volvía una realidad cotidiana y las reservas de alimentos se agotaban en cada hogar. Las conversaciones en las plazas ya no giraban en torno al comercio o a las noticias de las naciones vecinas, sino al temor de un futuro que parecía haber sido cancelado. Las miradas de los padres se encontraban con las de sus hijos, viendo en ellas una pregunta silenciosa que nadie se atrevía a responder con certeza. ¿Era este el final definitivo de la promesa de Dios a sus antepasados? ¿O había un camino de regreso que aún no habían explorado? La duda se mezclaba con la fe residual, creando un conflicto interno en cada ciudadano, que se veía obligado a elegir entre la desesperación absoluta o la búsqueda de una esperanza improbable. Joel intensificó su llamado, describiendo el día del Señor como un evento inminente y terrible, una oscuridad que no se disiparía con el amanecer físico. Sus palabras pintaban un cuadro donde la plaga de langostas era solo el ejército de vanguardia de un juicio divino mucho más vasto y definitivo. Esta perspectiva elevó el nivel de urgencia en el corazón de la gente, transformando el miedo, la falta de comida en un temor reverencial hacia la soberanía de Dios. La idea de que Dios mismo estaba dirigiendo los acontecimientos para llamar su atención empezó a calar hondo en la conciencia colectiva de Judá. Ya no se trataba solo de sobrevivir a una crisis económica, sino de comparecer ante la presencia de aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte. En medio de este escenario de desolación absoluta, donde el silencio de los campos solo era roto por el viento seco que arrastraba el polvo de lo que antes fue vida, la voz de Dios comenzó a resonar. No llegó como un trueno de condenación final, sino como un susurro urgente y profundo dirigido directamente al centro del alma colectiva de Judá. La crisis, en toda su crudeza, había cumplido finalmente su primer propósito: despojar a la nación de sus falsas seguridades y dejar al descubierto la fragilidad de una fe que se había vuelto puramente ornamental. No se trataba de un castigo caprichoso de una deidad distante, sino de una intervención desesperada para rescatar a un pueblo que se había extraviado en los laberintos de su propia prosperidad material. La pregunta fundamental ya no era cómo recuperar las cosechas perdidas o cómo salvar la economía, sino cómo reconstruir el puente espiritual que se había roto mucho antes de que llegara la primera langosta. En ese punto de quiebre absoluto, cuando el orgullo nacional se encontraba hecho cenizas, se abrió la puerta a una invitación que cambiaría el curso de la historia. La convocatoria divina fue clara, despojada de ambigüedades y cargada de una seriedad que estremeció los corazones de quienes aún conservaban un rastro de sensibilidad espiritual. Vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Fue el eco que empezó a recorrer las calles de Jerusalén, resonando desde los palacios hasta las chozas más humildes por igual. Esta no era una solicitud para aumentar los sacrificios rituales que ya se habían vuelto automáticos, ni una petición para que multiplicaran sus oraciones públicas con el fin de ser vistos por otros. Dios estaba exigiendo una rendición total de la voluntad interna, una honestidad radical que el pueblo había evitado durante décadas de complacencia y distracción. El retorno que se pedía no era un viaje geográfico hacia el templo, sino un movimiento sísmico del espíritu hacia la esencia misma de su relación con el Creador.
Era el momento de decidir si seguirían aferrados a las ruinas de su pasado o si se arriesgarían a ser transformados por el fuego de una verdad incómoda pero liberadora. Fue en este momento de tensión máxima cuando el profeta Joel pronunció aquellas palabras que quedarían grabadas por siglos en la conciencia de la humanidad. Rasguen su corazón y no sus vestidos. En la cultura de aquel tiempo, rasgar las vestiduras era la expresión máxima y visible de un duelo profundo, un gesto que todos podían reconocer y validar como señal de arrepentimiento. Sin embargo, el mensaje divino cortaba de raíz esa tendencia humana de enfocarse en las apariencias para evadir el trabajo difícil de la introspección. Dios estaba declarando que el tejido de la ropa era irrelevante si el tejido del alma permanecía endurecido, oculto tras una máscara de piedad externa que ya no engañaba a nadie. La verdadera transformación no requería de espectáculos públicos de dolor, sino de una rotura interna donde el orgullo y la autosuficiencia fueran finalmente expuestos ante la luz de la verdad. Era un llamado a la vulnerabilidad extrema, a permitir que el dolor de la pérdida material se convirtiera en la grieta necesaria para que la luz espiritual volviera a entrar. El llamado a este arrepentimiento genuino no conocía excepciones ni distinciones de clase, unificando a toda la nación en un mismo nivel de necesidad y urgencia espiritual. Joel ordenó con voz firme que se tocara la trompeta en Sión, no para dar aviso de una guerra extranjera, sino para santificar un ayuno y convocar a una asamblea solemne que incluyera a cada habitante. Desde los ancianos que custodiaban la memoria de las antiguas promesas hasta los niños de pecho que apenas empezaban a vivir, todos debían presentarse ante la presencia de Dios. Incluso aquellos que estaban en medio de sus momentos más felices, como el novio y la novia en su cámara nupcial, recibieron la instrucción de dejar sus celebraciones personales a un lado. El momento histórico era tan crítico que cualquier deseo o proyecto individual debía quedar subordinado a la reconciliación colectiva con lo divino. La nación entera estaba siendo llamada a detenerse, a guardar silencio y a reconocer su absoluta dependencia de una gracia que no merecían. En el trasfondo de esta exigencia de arrepentimiento, latía una verdad reconfortante y poderosa sobre el carácter del Dios que los estaba llamando a cuentas. El profeta recordaba a un pueblo aterrorizado que estaban ante un ser que es clemente y misericordioso, lento para la ira y extraordinariamente grande en su amor fiel. Esta revelación era crucial para evitar que el arrepentimiento se basara únicamente en el pánico al juicio o en el deseo pragmático de recuperar las riquezas perdidas. Debía basarse, sobre todo, en la confianza profunda en la bondad intrínseca de aquel que prefiere restaurar antes que destruir por completo. Si este contenido fortalece tu fe, te invitamos a acompañarnos y suscribirte a este canal, para que sigamos creciendo juntos en la palabra. La posibilidad de que Dios detuviera la plaga y dejara una bendición a su paso comenzó a germinar como una pequeña semilla de esperanza en medio de la tierra estéril y castigada. No obstante, la decisión de rasgar el corazón traía consigo una lucha interna feroz en cada individuo que se atrevía a tomarse en serio el llamado del profeta. Muchos sentían la punzada de la vergüenza al darse cuenta de que la ruina externa que veían en sus campos no era más que un reflejo de la decadencia espiritual que habían permitido en su intimidad. La tentación de refugiarse en las viejas formas de religiosidad vacía era fuerte, pues era un camino conocido y menos doloroso que el de la confesión honesta ante lo sagrado. Sin embargo, el peso de la devastación era tan abrumador que el camino de la autenticidad se presentó como la única vía de escape hacia una vida que tuviera significado nuevamente. El silencio que reinaba en las asambleas de ayuno
no era un vacío de comunicación, sino un espacio sagrado y denso donde cada persona lidiaba con sus propias sombras. En ese terreno, preparado por el dolor y fertilizado por la humildad, Dios estaba a punto de comenzar su obra más profunda de restauración. Cuando el clamor de los corazones rotos finalmente se elevó por encima de las ruinas de las cosechas, la atmósfera de Judá comenzó a transformarse bajo un peso diferente. El silencio de Dios, que antes se sentía como una barrera infranqueable, fue reemplazado por un movimiento invisible de compasión que recorrió cada rincón del territorio devastado. La Escritura nos dice que el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo, marcando el fin de la era del juicio y el inicio de una redención sin precedentes. Este no fue un cambio impulsado por el mérito humano, sino por la naturaleza intrínseca de un Dios que no encuentra placer en la destrucción, sino en la restauración de su creación. El aire, antes cargado de ceniza y desesperación, empezó a traer consigo el aroma de una promesa que parecía imposible solo unos días atrás. El punto de quiebre se había alcanzado. El pueblo había soltado su orgullo y en respuesta el cielo estaba abriendo sus compuertas de misericordia. La respuesta divina fue tan específica y tangible como lo había sido la plaga. Dios no ofreció palabras abstractas, sino una provisión real para las necesidades más urgentes. He aquí, yo os envío pan, vino y aceite, y seréis saciados de ellos. Fue la declaración que devolvió el aliento a los cientos de ancianos que esperaban a las puertas de la ciudad. El estigma de ser el hazmerreír de las naciones vecinas, una carga que pesaba sobre Judá tanto como el hambre física, fue levantado por decreto de lo alto. Dios prometió que su pueblo nunca más sería objeto de oprobio entre los gentiles, devolviéndoles no solo el alimento, sino también la dignidad que habían perdido en su alejamiento espiritual. Esta restauración comenzó en los depósitos vacíos, pero su objetivo final era llenar de nuevo los altares que habían permanecido mudos durante la crisis. La provisión de Dios siempre tiene un propósito doble: sustentar la vida del hombre y restablecer la comunión con la divinidad. Para que la tierra pudiera sanar de verdad, el agente de la destrucción debía ser removido con la misma contundencia con la que había llegado. Dios anunció que alejaría al ejército del norte, ese enjambre implacable que había convertido el paraíso en un desierto, lanzándolo hacia tierras áridas y mares distantes. El hedor de la derrota de la plaga se convertiría en un testimonio de que el poder que envió el juicio era el único capaz de detenerlo por completo. No quedó un solo rastro de la voracidad de los insectos en los campos de Judá. La fuerza que parecía invencible se disolvió ante la voluntad soberana de aquel que controla los vientos. Este acto de justicia divina fue la señal definitiva de que la tregua entre el cielo y la tierra se había firmado con el sello del perdón. La presencia del enemigo había terminado, dejando el espacio necesario para que la mano de Dios comenzara a reconstruir lo que la desobediencia había permitido destruir. El profeta Joel, con una voz que ahora vibraba con un tono de esperanza triunfante, se dirigió a la tierra misma y a las criaturas que la habitaban para calmar su temor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Proclamó hacia los valles que todavía mostraban las cicatrices de la sequía y la plaga. Los animales del campo, que habían gemido en su agonía por falta de pasto, recibieron la promesa de que los verdes prados volverían a brotar y que los árboles frutales recuperarían su vigor. La naturaleza, que había compartido el castigo de los hombres, ahora era invitada a participar de la alegría de la restauración inminente. El ciclo de la vida
que parecía haberse detenido en un invierno eterno de carencia, estaba a punto de reiniciarse con una fuerza renovada por la bendición directa del Creador. Era un llamado a la celebración que nacía desde las raíces de las higueras hasta las cimas de los montes de Judá. La señal más esperada de esta renovación fue el regreso de la lluvia en su tiempo exacto, tanto la temprana como la tardía, cayendo como un bálsamo sobre el suelo agrietado. Dios no solo restauró el agua necesaria para el cultivo, sino que envió la lluvia según la justicia, recordándole al pueblo que cada gota era una expresión de su fidelidad al pacto. Las eras de trilla, que habían estado cubiertas de polvo y olvido, se llenaron de nuevo de trigo dorado bajo el esfuerzo de hombres que ahora trabajaban con gratitud en lugar de angustia. Los lagares, donde antes reinaba el silencio absoluto, volvieron a rebosar de vino y aceite, símbolos bíblicos de la alegría espiritual y la presencia del Espíritu. El contraste era absoluto. Donde antes hubo vacío, ahora había sobreabundancia. Donde hubo lamento, ahora el ruido de la abundancia llenaba las aldeas. La prosperidad había regresado, pero esta vez venía acompañada de una profunda conciencia de su origen divino. Sin embargo, la promesa más profunda de este período de restauración fue la que trataba sobre el tiempo que se consideraba irremediablemente perdido. Dios hizo una declaración que desafiaba las leyes de la lógica humana. Yo os restituiré los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. No solo se trataba de reponer el grano de una temporada, sino de sanar la herida temporal y emocional de todos los años de crisis y desolación acumulada. Dios asumió la responsabilidad por el gran ejército que Él mismo había enviado, prometiendo que la compensación sería tan vasta que el dolor del pasado sería eclipsado por la plenitud del presente. Esta restitución enseñó a Judá que nada está perdido para siempre cuando se pone en las manos del Redentor, quien tiene el poder de redimir incluso el tiempo consumido por el fracaso. El pueblo comió y se sació, y en cada bocado reconocieron que estaban vivos por un milagro de gracia que excedía cualquier explicación natural. La abundancia de los graneros y el fluir constante del aceite trajeron una paz que Judá no había conocido en generaciones. Pero en la quietud de las noches, una pregunta persistía en el aire. Los hombres y mujeres, con sus necesidades físicas finalmente cubiertas, comenzaron a sentir un tipo diferente de vacío, uno que no podía llenarse con el fruto de la tierra. Habían aprendido que la prosperidad era frágil y que sus propios corazones eran propensos a olvidar la fuente de su sustento tan pronto como el peligro pasaba. Esta inquietud colectiva preparó el terreno para la revelación más asombrosa de la profecía de Joel, una que trascendía los límites del tiempo y el espacio geográfico. Dios no solo quería habitar entre ellos a través de bendiciones materiales, sino que deseaba establecer una morada permanente en lo más íntimo del ser humano. El milagro de la cosecha era solo el preludio de un milagro mucho mayor que transformaría la esencia misma de la humanidad. Y después de esto, comenzó a declarar el profeta, marcando un umbral histórico que dividiría el tiempo en un antes y un después definitivo. Esta frase no se refería simplemente a una cronología de eventos, sino a una nueva era de relación entre el Creador y su criatura, una donde la mediación externa dejaría de ser la única vía de contacto. Dios prometió derramar su espíritu sobre toda carne, una afirmación que en aquel contexto cultural resultaba casi incomprensible por su magnitud y generosidad. Hasta ese momento, la presencia del Espíritu Santo se consideraba un privilegio reservado para figuras excepcionales, reyes ungidos, profetas específicos o líderes carismáticos elegidos para tareas heroicas.
La idea de que la presencia divina pudiera ser accesible para el ciudadano común, sin importar su linaje o su cargo, representaba una revolución espiritual sin precedentes. Era el anuncio de una democratización de lo sagrado que cambiaría para siempre el concepto de la adoración y la vida espiritual. Este derramamiento no sería como una llovizna ligera que apenas humedece la superficie, sino como una inundación poderosa capaz de saturar cada estrato de la sociedad. La expresión «toda carne» rompía las barreras de exclusividad que las tradiciones humanas habían construido cuidadosamente a lo largo de los siglos. No habría distinciones de género, ni de edad, ni de posición socioeconómica ante este regalo que el cielo estaba preparando para la humanidad. El Espíritu de Dios se convertiría en el nuevo aliento de vida para un pueblo que, aunque físicamente restaurado, todavía necesitaba una vitalidad que el mundo material no podía ofrecerle. Esta promesa traía consigo la certeza de que la presencia divina no estaría confinada a las paredes de piedra del templo en Jerusalén, sino que encontraría un hogar en el corazón de cada persona dispuesta. El misterio de Dios estaba a punto de volverse una experiencia personal, interna y profundamente transformadora para cualquiera que invocara su nombre. El profeta detalló las consecuencias de esta invasión divina en la vida cotidiana de las familias de Judá, mencionando primero a los hijos y a las hijas. En una sociedad donde la voz de la juventud a menudo era ignorada y la de las mujeres era relegada al ámbito privado, Joel anunció que ellos profetizarían con autoridad divina. Esto significaba que la revelación no sería propiedad de una élite anciana, sino que fluiría a través de las nuevas generaciones como un río de sabiduría fresca. Los jóvenes dejarían de ser simples receptores de tradiciones antiguas para convertirse en portadores activos de la palabra de Dios para su propio tiempo. La brecha generacional, a menudo fuente de conflictos y desentendimiento, sería sellada por una misma experiencia espiritual que unificaría el propósito de padres e hijos. La fe ya no sería una herencia estática, sino una llama viva que se transmitiría de corazón a corazón con una fuerza renovada. Los ancianos, que a menudo sentían que sus mejores días habían quedado atrás y que sus sueños se habían marchitado junto con sus fuerzas, recibirían una nueva capacidad de visión. Vuestros ancianos soñarán sueños, decía la promesa, devolviéndoles el sentido de propósito y la conexión con el futuro que la vejez suele erosionar. En lugar de vivir únicamente de los recuerdos de lo que Dios hizo en el pasado, ellos serían capacitados para ver lo que Él estaba por hacer en los días por venir. Al mismo tiempo, los jóvenes tendrían visiones, una claridad de dirección y una comprensión de las realidades espirituales que normalmente requeriría décadas de experiencia. Esta sinergia de sueños y visiones crearía una comunidad vibrante donde la sabiduría de la edad y la energía de la juventud trabajarían en armonía bajo la guía de un mismo espíritu. El tiempo ya no sería una barrera para la revelación, sino el escenario donde la eternidad se manifestaría en la mente humana. Quizás la parte más radical de esta promesa fue la inclusión de los siervos y las siervas, aquellos que ocupaban el lugar más bajo en la escala social de la época. Para Dios, la condición de servidumbre humana no representaba un impedimento para recibir la plenitud de su presencia y su poder. Al declarar que también sobre ellos derramaría su espíritu, se estaba invalidando cualquier sistema de castas espirituales que pretendiera limitar el acceso a lo divino basado en el estatus laboral o económico. Los marginados, los que no tenían voz en los tribunales ni posesiones en la tierra, se convertirían en vasijas sagradas de la gloria de Dios a la par de los nobles.
Esta nivelación espiritual enviaba un mensaje poderoso sobre el valor intrínseco de cada alma humana ante los ojos del Creador. La restauración de Judá llegaba así a su punto culminante, no con la acumulación de riquezas, sino con la dignificación de cada ser humano a través de la presencia directa del Espíritu Santo. A medida que la promesa del Espíritu comenzaba a asentarse en la conciencia del pueblo, el tono de la profecía de Joel experimentó un giro hacia lo solemne y lo trascendental. La restauración de los campos y el derramamiento de la presencia divina no eran el final del camino, sino la preparación para un evento de magnitudes cósmicas que el profeta denominó el Día del Señor. Este concepto, que había flotado como una sombra durante la plaga de langostas, cobraba ahora una dimensión que escapaba a lo puramente terrenal o local. Ya no se trataba solo del destino de Judá, sino del destino final de todas las naciones y de la creación misma ante el tribunal de la justicia eterna. El aire se volvió denso, no con el polvo de la sequía, sino con la gravedad de un juicio que nadie podría evitar apelando a sus propias fuerzas o méritos. La historia humana, con todas sus luces y sombras, se dirigía inexorablemente hacia un punto de encuentro definitivo con la soberanía absoluta de Dios. El profeta comenzó a describir señales que desafiaban la estabilidad del orden natural, recordándole a la humanidad que el universo mismo es un testigo atento de los actos de su Creador. «Daré prodigios en el cielo y en la tierra», anunció Joel, pintando un cuadro donde la sangre, el fuego y las columnas de humo se convertían en el lenguaje visual de una crisis universal. Estas señales no eran actos de caos gratuito, sino heraldos de una transición espiritual que sacudiría los cimientos de todo lo que el hombre consideraba permanente. La sangre simbolizaba el costo de la vida y las consecuencias de la rebelión. El fuego, la purificación necesaria que consume lo superficial, y el humo, la nube de misterio que rodea la presencia de lo sagrado. Cada elemento servía para despertar a las naciones de su letargo moral, obligándolas a reconocer que el tiempo de la indiferencia hacia lo divino estaba llegando a su fin definitivo. El sol, la fuente de vida y luz para el mundo, se envolvió en una oscuridad densa, mientras que la luna, el faro de la noche, adquirió un tono rojizo como la sangre. Estos cambios astronómicos no eran meros fenómenos visuales, sino símbolos profundos de una realidad espiritual donde la claridad del entendimiento humano se nubla ante la magnificencia del juicio de Dios. La oscuridad del sol representaba el cese de la autosuficiencia humana, el momento en que todas las luces artificiales de la sabiduría del mundo se apagan ante la gloria del juez de toda la tierra. La luna ensangrentada recordaba el precio de la redención y la seriedad con la que el cielo observa la injusticia y la violencia que los hombres ejercen entre sí. Ante tales señales, el temor reverencial se apoderó de los corazones, no como un pánico destructivo, sino como la comprensión necesaria de la pequeñez humana frente a la eternidad. Sin embargo, en medio de esta visión de sobrecogimiento cósmico surgió una promesa de seguridad que brillaba con una claridad inalterable para aquellos que habían aprendido la lección de la humildad. «Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo», declaró Joel, ofreciendo un refugio espiritual en medio de la tormenta definitiva que se avecinaba sobre el mundo. Esta salvación no dependía de la ubicación geográfica, ni del linaje nacional, ni del poder acumulado, sino de un acto de rendición personal y sincera ante la autoridad de Dios. El monte Sión y Jerusalén fueron presentados como lugares de escape, no solo por su valor físico, sino por lo que representaban como centros de la presencia y la promesa divina. En el momento más oscuro de la historia humana,
La salida siempre sería la misma que Joel había predicado desde el inicio, un retorno genuino al corazón del Creador. La narrativa nos traslada entonces al Valle de Josafat, un lugar simbólico cuyo nombre significa «El Señor juzga», donde todas las naciones serían convocadas para rendir cuentas de sus actos. El escenario se transformó de un conflicto agrícola en Judá a un juicio internacional de proporciones épicas, donde el trato dado al pueblo de Dios y a la justicia misma sería evaluado. Dios se presentó como el demandante principal, confrontando a las naciones por su arrogancia, su codicia y su desprecio por la dignidad de los vulnerables. El valle no era simplemente un accidente geográfico, sino un espacio espiritual de confrontación donde la verdad ya no podría ser distorsionada por la retórica política o el poder militar. En ese lugar de decisión absoluta, cada nación y cada individuo tendría que enfrentar el eco de sus propias decisiones frente a la mirada penetrante de la justicia eterna. «Multitudes, multitudes en el valle de la decisión», exclamó el profeta, capturando la escala masiva de este encuentro final entre la humanidad y su Hacedor. Esta frase resuena como un recordatorio de que, aunque el juicio es colectivo en su alcance, la decisión de volverse a Dios sigue siendo una responsabilidad personal intransferible. El valle estaba lleno, no de espectadores, sino de participantes activos, cuyos destinos estaban siendo sellados por la luz de la verdad que ahora lo inundaba todo. La urgencia de Joel era palpable. El día del Señor estaba cerca, y con él, el cierre de la oportunidad para el arrepentimiento que tanto había enfatizado al principio. La tensión del relato alcanzó su punto más alto, donde el destino de la creación entera pendía de un hilo, aguardando la resolución de un conflicto que había comenzado mucho antes de la plaga de langostas. El estruendo que sacudió el valle de Josafat no provino de una tormenta natural ni del choque de ejércitos humanos, sino de la voz misma de lo divino resonando desde las alturas de Sión. Fue un rugido que hizo vibrar los cimientos de la tierra y estremeció la bóveda celeste, recordándole a toda la creación que el silencio de Dios tiene un límite y que su justicia no duerme para siempre. En ese momento, las jerarquías del mundo y las potencias, que se creían invencibles, comprendieron que su dominio era apenas un suspiro frente a la eternidad del juez. El cielo y la tierra temblaron en una sincronía de temor ante la manifestación de una autoridad que no admite sobornos ni excusas diplomáticas. Sin embargo, para aquellos que habían atravesado el proceso de la plaga con el corazón rasgado, este estruendo no fue un anuncio de aniquilación, sino el eco de una protección que finalmente se hacía visible. Mientras el cosmos se convulsionaba, una paz sobrenatural comenzó a descender sobre los que habían hecho del nombre del Señor su única torre de refugio. En este clímax de confrontación universal, la figura de Dios se reveló no solo como un legislador distante, sino como la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. La narrativa espiritual nos muestra que, mientras las naciones que ignoraron la justicia veían cómo sus seguridades se desvanecían, Judá encontraba en su Dios un baluarte inexpugnable. Esta distinción no se basaba en una superioridad moral inherente, sino en la historia compartida de arrepentimiento y restauración que habían vivido desde la llegada de la primera langosta. El día del Señor, temido por su oscuridad, se convirtió para los redimidos en el amanecer de una libertad que ninguna plaga ni ejército extranjero volvería a amenazar. La presencia divina se asentó sobre el monte Sión con una densidad tal que la santidad de la ciudad dejó de ser un concepto teológico para convertirse en una realidad tangible. Jerusalén fue declarada santa,
un espacio donde lo profano ya no tendría entrada, sellando así el pacto de fidelidad eterna entre el Creador y su pueblo. El juicio se extendió también hacia aquellos que habían derramado sangre inocente y habían repartido la tierra de otros con arrogancia, como si el ojo divino no estuviera observando sus acciones. Regiones que antes se jactaban de su poder, como Egipto y Edom, fueron presentadas en la visión profética como desiertos desolados, un reflejo de la aridez que sus propios crímenes habían sembrado en el mundo. El principio de la siembra y la cosecha se manifestó con una precisión matemática. Quienes habían causado devastación ahora enfrentaban la esterilidad de sus propios proyectos. Dios asumió la defensa de los oprimidos, declarando que no dejaría sin castigo la violencia ejercida contra los indefensos, restaurando así el equilibrio moral del universo. Esta fase del juicio sirvió para limpiar la tierra de las manchas de la injusticia, preparando el escenario para una era donde la paz no sería solo la ausencia de guerra, sino la presencia plena de la justicia divina. La historia estaba siendo purificada en sus raíces más profundas, eliminando el veneno del odio que había corrompido a las naciones durante siglos. La resolución de este conflicto cósmico trajo consigo una visión de abundancia que superaba cualquier recuerdo de la prosperidad pasada, una imagen de plenitud que Joel describió con un lenguaje casi táctil. Los montes comenzaron a destilar mosto dulce y los collados a fluir leche, simbolizando una vitalidad que brotaba directamente de la bendición de Dios sobre la naturaleza renovada. No se trataba solo de una recuperación agrícola, sino de una transformación de la materia misma bajo la influencia de la presencia divina que ahora habitaba permanentemente en la tierra. Por todos los arroyos de Judá corrieron aguas vivas, poniendo fin definitivo a cualquier rastro de la sequía que un día amenazó con borrar a la nación del mapa. Incluso de la casa del Señor brotó un manantial que irrigaba hasta los valles más lejanos, demostrando que la vida espiritual es la fuente verdadera de toda fecundidad física. La tierra, una vez consumida por el cortador y el devorador, ahora se desbordaba en una generosidad que parecía no tener límites. Dios hizo una promesa final que cerró las heridas abiertas por la plaga y el juicio, la limpieza definitiva de la sangre que aún no había sido purificada. Esto implicaba un perdón profundo y una eliminación total de la culpa acumulada, permitiendo que el pueblo caminara hacia el futuro sin el peso de su pasado oscuro. La permanencia de Judá y Jerusalén fue asegurada de generación en generación, no por la fuerza de sus murallas, sino por la decisión del Señor de morar en medio de ellos. Esta morada de Dios en Sión significaba que el ciclo de alejamiento y castigo había llegado a su fin, dando paso a una relación de comunión ininterrumpida. El misterio de la intervención divina, que comenzó con el ruido aterrador de insectos destructores, terminaba ahora en el silencio reverente de una presencia que lo llena todo. El pueblo que una vez lloró por el grano y el vino, ahora celebraba la posesión eterna de la presencia de aquel que es el pan de vida. La historia de Joel concluye no con un adiós, sino con la afirmación de una realidad permanente que trasciende las épocas de crisis y bonanza. El profeta dejó de hablar para dejar que la realidad de la presencia de Dios hablara por sí misma en la vida de cada habitante de la tierra restaurada. El valle de Josafat y los campos de Judá quedaron como testigos silenciosos de que el camino hacia la plenitud siempre pasa por el valle del arrepentimiento sincero. La lección aprendida entre las ruinas y la abundancia quedó grabada en el alma de la nación, que Dios es soberano sobre la naturaleza, sobre la historia y sobre el corazón humano. El relato termina elevando
la mirada hacia un horizonte donde la luz del Espíritu Santo ilumina cada rincón de la existencia, borrando las sombras del día del Señor para quienes se refugiaron en él. La tragedia de la langosta fue, al final, el vehículo de una gracia que nunca habrían conocido de otra manera, transformando la mayor pérdida en la ganancia más sublime. Al mirar hacia atrás, los habitantes de Judá comprendieron que la verdadera restauración no consistía simplemente en volver al estado anterior a la plaga, sino en haber sido forjados por el fuego de la necesidad. Los campos volvieron a ser verdes y las viñas recuperaron su vigor, pero la mirada de los hombres que las trabajaban ya no era la misma. Había en ellos una profundidad nacida del dolor y una gratitud que solo conocen quienes han estado al borde del abismo. Las cicatrices en la corteza de los olivos más antiguos permanecían como un recordatorio silencioso de los años que la langosta consumió, pero ahora estaban cubiertas por una savia nueva y rebosante. La crisis no fue un paréntesis vacío en su historia, sino el catalizador de una madurez espiritual que la abundancia anterior nunca les pudo otorgar. Habían aprendido que la fragilidad humana es el escenario donde la soberanía divina se manifiesta con mayor claridad y que el verdadero tesoro no se guarda en graneros, sino en la fidelidad del corazón. La memoria del hambre se convirtió en el cimiento de una fe que ya no dependía de las circunstancias, sino de la naturaleza inmutable de su Redentor. Esta historia de devastación y gloria comenzó a transmitirse de padres a hijos, cumpliendo el mandato del profeta de no permitir que el olvido erosionara la lección aprendida. En las noches de calma, junto al fuego de los hogares restaurados, los ancianos relataban cómo el cielo se oscureció y la tierra gimió bajo el peso de un ejército invisible que no portaba espadas, sino mandíbulas voraces. Contaban con voz pausada el momento exacto en que el orgullo nacional se quebró y cómo el llanto sincero en los atrios del templo fue escuchado por aquel que habita en lo alto. Los niños escuchaban con asombro, entendiendo desde temprana edad que su seguridad no residía en las murallas de Jerusalén ni en la destreza de sus guerreros, sino en la invocación del nombre sagrado. La narrativa de Joel dejó de ser una advertencia lejana para convertirse en la liturgia viva de una nación que reconoció su total dependencia de la gracia. Cada cosecha compartida era ahora una celebración de una vida que había sido rescatada de las garras de la muerte total. El impacto emocional de esta transformación se sintió con mayor fuerza en la desaparición de la ansiedad que antes dominaba el mercado y las plazas. El pueblo de Judá ya no miraba al cielo con el miedo de quien espera el próximo desastre, sino con la reverencia de quien aguarda la lluvia temprana y tardía como un acto de amor divino. Habían descubierto que el control que creían tener sobre sus vidas era una ilusión y que la verdadera paz surge de soltar esa ilusión en las manos de quien controla los tiempos y las estaciones. Esta rendición colectiva creó un ambiente de serenidad social donde la ayuda mutua reemplazó a la competencia feroz por los recursos que quedaban. La experiencia de haberlo perdido todo juntos los había unido en un vínculo de hermandad que la prosperidad egoísta nunca habría permitido. El Valle de la Decisión no solo fue un lugar de juicio para las naciones, sino un punto de encuentro donde la comunidad judía reencontró su identidad más auténtica y solidaria. La relación de los hombres con la tierra misma adquirió un carácter casi sagrado, reflejando el equilibrio que el Creador había restaurado entre la naturaleza y la humanidad. El labrador ya no veía al suelo como un simple recurso para ser explotado, sino como una extensión de la generosidad de Dios que debía ser tratada con respeto y cuidado.
el milagro de los montes destilando mosto y los collados fluyendo. Leche era visto como una respuesta de la creación a un pueblo que finalmente caminaba en armonía con lo espiritual. El eco de la plaga servía como un recordatorio persistente de que la fertilidad de la tierra está íntimamente ligada a la integridad del alma humana. Este entendimiento ecológico y espiritual profundo cambió la forma en que se celebraban las festividades, convirtiendo cada rito en un acto de comunión consciente con la vida. La naturaleza ya no era un enemigo al que temer o un esclavo al que dominar, sino un espejo de la gloria y el juicio que Joel había profetizado. En la reflexión profunda de los sabios de Jerusalén, surgió la comprensión del porqué de la tragedia, el misterio de una soberanía que permite el dolor para producir una gloria mayor. Se dieron cuenta de que si las langostas no hubieran devorado los campos, quizás el Espíritu nunca habría sido derramado sobre toda carne de la manera en que ocurrió. El hambre física fue el arado que preparó el suelo del alma para recibir una semilla espiritual que la abundancia material habría sofocado. Dios utilizó lo pequeño y lo destructivo para despertar un anhelo de lo eterno que estaba dormido en el corazón de Judá. Este es el misterio de la intervención divina que Joel capturó, que a veces el cielo guarda silencio mientras la tierra es sacudida, solo para hablar con más fuerza cuando el hombre finalmente está listo para escuchar. La desolación fue, en última instancia, un acto de misericordia severa que salvó a la nación de un destino mucho más terrible, la indiferencia absoluta ante su Creador. Hoy, la narrativa de Joel sigue resonando como un documental espiritual que trasciende las fronteras de la historia antigua y se instala en la realidad de cada corazón humano. La promesa del Espíritu, que profetizarán hijos e hijas, y que los ancianos soñarán sueños, permanece abierta como una invitación a una era de conexión divina sin precedentes. El día del Señor sigue perfilándose en el horizonte como el recordatorio de que la justicia final es inevitable, pero que el refugio es accesible para todo aquel que aprenda a rasgar su corazón. La historia termina no con un punto final, sino con la imagen de un manantial que brota de la casa de Dios, irrigando los valles secos de nuestra propia existencia. Es el relato de una restauración que comienza en la ceniza y termina en la plenitud, dejando espacio para el misterio de un Dios que siempre tiene la última palabra sobre la destrucción. En la quietud que sigue al rugido de la plaga, solo queda la paz de saber que Él todavía habita en Sión, cuidando de aquellos que se vuelven a Él con todo su ser. Al contemplar la magnitud del día del Señor, se hace evidente que las señales en el sol y la luna no buscaban sembrar un terror paralizante, sino anunciar el nacimiento de un orden donde la luz de la verdad ya no podría ser eclipsada. El oscurecimiento de los astros físicos simboliza el momento en que la humanidad deja de confiar en las luces artificiales de su propio entendimiento para rendirse ante la claridad absoluta de lo eterno. Este evento cósmico es el portal necesario para que lo transitorio dé paso a lo permanente y lo corruptible sea absorbido por la vida que emana directamente del trono divino. Para el espectador de esta historia, el estremecimiento de los cielos representa el fin de la arrogancia y el comienzo de una reverencia que lo abarca todo. El juicio, lejos de ser un acto de ira caprichosa, se revela como el proceso de purificación final que separa el trigo de la paja en el granero de la existencia. Es el instante en que el tiempo se encuentra con la eternidad, y cada alma es pesada en la balanza de una justicia que es, al mismo tiempo, amor infinito. La identidad misma de Judá quedó redefinida por el nombre del profeta que los guió a través de la tormenta, pues Joel significa, en su esencia más pura, que el Señor es Dios.
Esta verdad no es una simple afirmación teológica, sino una realidad que fue grabada en el tejido de la nación a través del hambre, la sed y la posterior sobreabundancia de gracia. Después de que el cortador y el devorador terminaron su obra, el pueblo no volvió a sus antiguos ídolos ni a la autosuficiencia que los había llevado al borde de la aniquilación. Comprendieron que no existe poder en la tierra ni en el cielo que pueda sostener la vida fuera de la voluntad de aquel que envía tanto el juicio como la lluvia temprana. La lección del desierto fue que el hombre no vive solo de lo que sus manos producen, sino de la presencia constante de aquel que habita en el silencio de Sión. Esta convicción se convirtió en la herencia más valiosa de Judá, una riqueza que ninguna plaga futura podría arrebatarles jamás. El Valle de Josafat permanece en la narrativa espiritual no solo como un sitio geográfico, sino como un estado de conciencia donde cada ser humano debe comparecer tarde o temprano. En ese Valle de la Decisión, las multitudes de todas las épocas se enfrentan a la pregunta fundamental sobre el propósito de su existencia y la dirección de su lealtad última. La historia de Joel nos enseña que las crisis de la vida son en realidad convocatorias divinas a este valle, donde el ruido del mundo se apaga para dejar que la voz de la conciencia hable con claridad. No se trata de un juicio externo impuesto por un juez severo, sino de la revelación de lo que cada persona ha cultivado en la intimidad de su propio corazón. Allí, frente a la inminencia de lo eterno, las excusas se disuelven y solo queda la verdad desnuda de nuestra relación con lo sagrado. La decisión tomada en ese valle determina si la oscuridad del día será un fin aterrador o el preludio de una restauración sin precedentes. La permanencia del Espíritu Santo sobre toda carne marcó el inicio de una era donde la comunicación con lo divino dejó de ser un evento extraordinario para convertirse en el aliento cotidiano de los fieles. Esta presencia interiorizada es la garantía de que la restauración no fue un parche temporal, sino un cambio genético en la naturaleza de la fe humana. Los sueños de los ancianos y las visiones de los jóvenes son ahora el mapa que guía a la comunidad a través de las incertidumbres del futuro, asegurando que la dirección divina sea siempre accesible. El Espíritu actúa como el agua viva que Joel vio brotar del templo, irrigando constantemente las áreas de la vida que tienden a secarse por el desgaste del tiempo o la presión de las dificultades. La religión de ritos externos fue reemplazada por una espiritualidad de vida vibrante, donde cada palabra y cada acto están impregnados de la santidad que el profeta anunció. La promesa se cumplió. Dios ya no está solo sobre su pueblo, sino dentro de cada uno de ellos, sosteniendo su esperanza. Al final, la restitución de los años que comió la langosta se revela como el acto de amor más profundo de un creador que se niega a considerar el tiempo de dolor como un desperdicio. Para Dios, los años de carencia no fueron vacíos, sino que fueron el espacio donde se gestó la capacidad de valorar la plenitud que vendría después. Al restaurar lo perdido, Dios no solo devolvió el grano y el vino, sino que devolvió la alegría de vivir y la confianza en un futuro que el juicio parecía haber cancelado para siempre. Judá aprendió que en la economía del cielo nada se pierde definitivamente si se entrega al cuidado del Redentor, quien tiene el poder de redimir incluso el pasado más devastado. Esta visión de un Dios que repara y renueva ofrece un consuelo incalculable a cualquier corazón que se sienta consumido por sus propios errores o por las plagas de la vida. El final de la historia de Joel es un canto a la resiliencia espiritual y a la generosidad sin límites de una gracia que siempre excede a la transgresión.
La narrativa concluye con un cuadro de paz absoluta, donde el Señor habita en Sión y la santidad impregna cada rincón de la tierra redimida, dejando a la humanidad en un estado de contemplación reverente. Jerusalén, una vez el escenario del luto y el ayuno, se erige ahora como el símbolo de una paz que el mundo no puede dar ni quitar, porque su fundamento es la presencia misma de Dios. El misterio de la intervención divina, que comenzó con el zumbido amenazante de una plaga, termina en la quietud majestuosa de un reino que no conoce el fin ni la carencia. Los valles están llenos de vida, los montes rebosan de bendición, y el corazón humano ha encontrado finalmente su hogar en el amor de aquel que lo creó. La historia de Joel es, en última instancia, la crónica de un regreso, el regreso de la creación a su creador y del hombre a su verdadera esencia espiritual. En este punto de resolución fuerte y significativa, el relato nos deja con la certeza de que, sin importar cuán densa sea la oscuridad, el día del Señor siempre culmina en la luz eterna de su gloria.